Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su última clase de la unidad número 2 del curso de Hacienda Pública. El día de hoy conoceremos un poco acerca de las fuentes de financiamiento con un ejemplo cuya fuente, la de la información, es un documento elaborado por el Ministerio de Finanzas Públicas, el Gobierno de la República de Guatemala. Entonces, y cito, las fuentes de financiamiento se refieren al origen de los recursos. En otras palabras, esto es de dónde vienen los ingresos que llegan al Estado. Con estos ingresos, lo que se espera es cubrir el pago de los bienes y los servicios necesarios para poder desarrollar programas y proyectos contenidos en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado correspondiente a un ejercicio fiscal. En otras palabras, correspondiente a un año. Ahora bien, ¿de dónde viene el dinero? Hay varias fuentes de financiamiento, las cuales se encuentran clasificadas en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el sector público de Guatemala, en sus páginas de la 77 al 82. Dentro de estas fuentes de financiamiento se encuentran los ingresos corrientes, los ingresos IVA-PAS, los ingresos propios, las donaciones, los préstamos y la colocación de bonos del tesoro. Y los bonos del tesoro son, bueno, vamos a hacer la comparación de que son casi como acciones, como ciertos títulos que el Estado vende por una cantidad de dinero y que luego paga con intereses, claro, en un plazo bastante largo. Para poder ejemplificar esto, se propone en el documento utilizado un ejemplo, y este ejemplo es del Ministerio de Cultura y Deportes. En primer lugar, hay que preguntarse qué es lo que hace el ministerio o la institución sobre la cual estamos viendo el financiamiento. Aquí, como es sobre el Ministerio de Cultura y Deportes, vamos a revisar de qué se ocupa o encarga este ministerio. Así, a grandes rasgos, vamos a decir que es una institución que se orienta a la satisfacción de las necesidades en materia de la cultura, la recreación y el deporte. Por tanto, tiene que desarrollar actividades que vayan en esos rubros: cultura, recreación y deporte. Fortalecer la identidad nacional de Guatemala y de todos los guatemaltecos, reconocer el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe. Para poder lograr todo esto que se propone el ministerio, necesita de programas. Esos programas son los siguientes: formación y fomento y difusión del arte, protección y restauración, preservación del patrimonio cultural y natural, fomento del deporte no federado, la recreación, gestión del desarrollo cultural, que se coordina a través de las actividades centrales del despacho superior. Ahora bien, después de conocer ya los programas, se selecciona un programa. Aquí, por ejemplo, se va a seleccionar protección y preservación del patrimonio cultural y natural. Sobre este vamos a ver las fuentes de financiamiento. ¿De dónde sale el dinero para este programa en específico, de este ministerio en específico? Para ello tenemos las preguntas: ¿en qué consiste el programa? ¿Cuál es el presupuesto asignado a dicho programa? ¿Y cuál es el origen de los recursos destinados al programa? Esta es la parte que a nosotros más nos importa, que en este caso es la fuente de financiamiento, de dónde sale el dinero. Ahora bien, ¿en qué consiste el programa? Por ejemplo, este programa, que es protección, restauración y preservación del patrimonio cultural y natural, su objetivo general es implementar las estrategias y propuestas necesarias para lograr la protección y la conservación del patrimonio cultural y natural tangible e intangible del país. Aquí podríamos, por ejemplo, mencionar que este programa se encarga de la restauración de algunos sitios turísticos, lugares de interés, del cuidado, control del patrimonio natural, por ejemplo, de los ríos, de velar para que no, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, para que no sean contaminados los ríos que son considerados patrimonios naturales y que son cuestiones turísticas, etc. Ahora bien, para realizar esto se asigna un presupuesto. En este caso, en el año 2009 se le asignó la cantidad de 108.3 millones. Y ahora viene la parte importante.
de dónde viene el dinero. Para ello se tiene el siguiente cuadro. En este cuadro podemos ver en millones de quetzales de dónde viene cada una de, de dónde viene cada uno de los montos asignados para el programa. Ingresos corrientes. Los ingresos corrientes son los que provienen de la recaudación tributaria, de los impuestos. De allí se toman 60 millones para ese programa. Otros recursos del Tesoro con afectación específica son los que se originan por un mandato legal, que la ley lo establece de esa manera y que además definen su destino. En este caso, pues, el programa ya mencionado sería el destino de esos fondos. Los ingresos propios son los que tiene la institución propiamente. En este caso, por ejemplo, las tarifas, lo que se cobra, el dinero que se recauda de los cobros de entradas a parques nacionales, Castillo de San Felipe, Tikal, etc. Todos esos lugares en los cuales se cobra una entrada. Los préstamos externos, pues, son préstamos autorizados por el Congreso de la República para algún fin específico, como por ejemplo reparar el Palacio de los Capitanes Generales o cualquier reparación o cualquier acción que sea necesaria. Las donaciones externas es la donación de dinero que viene, por ejemplo, de alguna institución nacional extranjera, nacional o extranjera, como cuando algún gobierno extranjero quisiera patrocinar la reparación, por ejemplo, del Parque Nacional Quiriguá. Ok, de allí vienen todas las fuentes de financiamiento. Un ejemplo de lo que se hace con ese dinero es reparaciones. Acá se cita el ejemplo del proyecto de reparación del Palacio de los Capitanes Generales de Antigua Guatemala. Esto se realizó en ese programa del Ministerio de Cultura y Deporte. Muchas gracias por su atención. De esta manera hemos conocido algunas de las formas o de las fuentes de financiamientos en el presupuesto. Muchas gracias.